Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Claudia Ocampo, soy la instructora que va a orientarlos a ustedes la competencia de comunicación. Vamos a tener 2 evidencias, las cuales vamos a trabajar este mes, lo que queda de este mes. Las sesiones vamos a explicar la guía, vamos a socializar el material de apoyo y vamos a hablar entre nosotros de acuerdo a los conceptos que vamos a tratar a lo largo de la formación en la transversal de comunicación, los conceptos que van a estar en las guías, en el material de apoyo. Entonces, por eso es de gran importancia que ustedes lean muy bien la guía, lean muy bien el material de apoyo. Hoy vamos a socializar un poco las temáticas para que vayan conociendo y para que ya a partir de hoy, mañana, ya empiecen ustedes a hacer el trabajo autónomo que deben de realizar. Ustedes pueden escribirme por el correo electrónico, el cual aparece en pantalla, sí, ahí está en la pantalla, y también se los he dejado en los anuncios para que si tienen alguna duda, necesitan algo de mi ayuda, pues con mucho gusto por ahí estaré atenta a responderles. También está otro medio de comunicación, que es el de la mensajería del LMS, también por ahí me pueden escribir de la plataforma, por ahí también puedo responder las inquietudes que les vayan surgiendo en el camino. O dentro de 8 días que nos volvamos a encontrar, también pueden anotar las dudas que tengan y en 8 días las resolvemos. Como les decía, mi nombre es Claudia Viviana Ocampo, soy comunicadora social, llevo varios años trabajando para el SENA como instructora en la modalidad presencial durante varios años y hace poco la fortuna de trabajar y conocer este mundo de la virtualidad, que es un poco complejo, pero ha sido algo que me ha llenado de aprendizajes y que es muy importante tener una buena comunicación, manejar una comunicación asertiva para poder hacerlo de la mejor manera. No siempre nos comunicamos de la mejor manera, tratamos a veces de hacerlo, pero obviamente como en todo existen las fallas. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Entonces, por acá en la pantalla ustedes pueden ver que la competencia que les voy a estar orientando es desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Acá al lado derecho encuentran los RAPs. Son 4 RAPs de aprendizaje, los cuales vamos a tratar en la competencia de comunicación. Y aquí están las actividades. Estas son las actividades que vamos a trabajar. Entonces, el 7 de agosto de 2023 hasta el 20 de agosto de 2023 está la actividad Video, la comunicación como expresión humana. Esta es la actividad que ustedes tienen que realizar para esta semana. Tienen plazo hasta el 20 de agosto. Y esa actividad, para esa actividad se van a evaluar 2 resultados de aprendizaje. Analizar los componentes de la comunicación según sus características, intencionalidad y contexto, y argumentar en forma oral y escrita, atendiendo las exigencias y particularidades de las diversas situaciones comunicativas mediante los distintos sistemas de presentación. Esos son los 2 RAPs para la actividad Video, la comunicación como expresión humana, que es la primera que vamos a ver. Y la siguiente inicia el 21 de agosto de 2023 y finaliza el 27 de agosto de 2023. Es muy importante la puntualidad en sus evidencias para que no tengamos problemas a la hora de evaluar. Entonces, bueno, esa actividad que iniciamos el 21 de agosto se llama Informe Creación de Contenidos Comunicativos.
Entonces, para esa actividad tenemos 2 resultados de aprendizaje. Esos 2 resultados de aprendizaje son relacionar los procesos comunicativos teniendo en cuenta criterios de lógica y racionalidad y establecer procesos de enriquecimiento lexical y acciones de mejoramiento en el desarrollo de procesos comunicativos según requerimientos del contexto. ¿Listo? Entonces, esas son las 2 actividades que vamos a tratar durante el resto de mes hasta el 27 de agosto. Ahí están claritas las fechas. La primera que inició el día de ayer, 7 de agosto de 2023 y que finaliza el 20 de agosto de 2023, video, la comunicación como expresión humana, es la que vamos a trabajar el día de hoy. Ustedes ya conocen la plataforma, ya la han explorado. Esa actividad se encuentra en la guía de aprendizaje 2. Y la encuentran en la página 15. ¿Listo? Ahí les dejé facilito para que la encuentren. Yo sé que la guía es extensa y que tienen actividades de todos los instructores. Entonces, bueno, para ser más exactos y para que la encuentren rapidito, en la página 15 van a encontrar la actividad que deben realizar conmigo para esta semana. Y la actividad, pues como ya lo mencioné, se llama video, la comunicación como expresión humana. Ahí la tienen marcadita en este pantallazo, está subrayada con azul. Y ahí es muy importante que se fijen también en el instrumento de evaluación, ¿no? El instrumento de evaluación es el que utilizamos nosotros los profes para evaluarles la actividad, para ver si está completa y si cumple con los criterios que se van a evaluar, que están relacionados con los resultados de aprendizaje y la competencia, por supuesto. Entonces es muy importante que lean muy bien la guía, tengan claro qué es lo que se tiene que desarrollar, lean el material de apoyo para poder sustentar lo que se va a realizar, para que tengan argumentos para su actividad y, por supuesto, el instrumento de evaluación que les va a dar, que les va a decir si cumple o no cumple con lo que se está proponiendo. Ahora sí entramos a hablar sobre la guía, sobre la actividad precisamente. Entonces, en esta actividad, ustedes tendrán que hacer un video. Entonces, es muy importante, como les decía, que lean muy bien. Lean detenidamente su guía, que es en donde se les va a explicar qué es lo que tienen que realizar. Entonces, aquí nos está diciendo la actividad de la competencia clave, desarrollar procesos de comunicación, que es la competencia que les mencioné. Esta actividad tiene 2 resultados de aprendizaje. Entonces, aquí nos habla que para el ser humano comunicarse es una experiencia inherente a sí mismo, pues se presenta de diversas formas e incluye transmisión y recepción de estímulos, ideas, pensamientos, emociones que a su vez se condicionan desde la cultura, el contexto social, la forma de sentir, el mundo y los procesos de formación adelantados, entre otros condicionales de experiencia humana, ¿no? Entonces aquí nos está hablando un poco de la experiencia tan importante de comunicarse, que la comunicación depende de muchísimas cosas, de la cultura, de las emociones, del contexto social, de cómo nos sentimos, de los conocimientos que tenemos, de los procesos de formación que se han dado en nuestra vida. Muchas cosas tienen que ver con esa forma de comunicarnos, con esa forma de expresar nuestras ideas. Y también nos hablan aquí de las habilidades comunicativas, que es muy importante que se establezcan desde lo verbal o digital. Entonces es muy importante que nosotros poco a poco nos volvamos bastante hábiles en los temas comunicativos. Bueno, acá ya nos habla de la actividad de aprendizaje y de la duración, de los materiales de formación. Como les decía, es muy importante que lean ese material de apoyo o de formación, y en este caso nos está diciendo que
Para el desarrollo adecuado de las evidencias, debe apropiarse de los contenidos comunicándonos y argumentando. Son dos materiales de apoyo que deben de leer para esta evidencia. Son esos dos que están allí. Y la siguiente nos dice que es lo que se debe realizar. Entonces, aquí ya entramos en contexto de la evidencia. Entonces, bueno, para esta evidencia es muy importante que usted piense en una situación problemática como un tema central. Tiene que elegir un tema central, que es el que va a tratar en el video, y esa situación problemática que usted eligió, ese va a ser el tema central. Y va a buscar la manera de darlo a conocer de una manera que impacte al receptor. Entonces, ahí ya me toca entrar con creatividad, con habilidades comunicativas para poder darlo a conocer, de una manera que impacte, ¿no? Que eso es lo más complicado. Cómo yo transmito X mensaje o cómo yo puedo reflejar esta situación problemática de una manera en que va a impactar, en que va a causar algo diferente y no va a ser lo común. Ahí es donde ya está, digamos, lo complicado del asunto. Lo complicado, de pronto para una persona que no sea muy creativa, ¿sí? Pero si hay alguien aquí, si ustedes son muy creativos y si se les facilita mucho ese tema, pues facilísimo. Pero algunas personas no somos tan creativas, entonces ahí nos va a costar un poco de trabajo, pero existen muchas herramientas que podemos utilizar. Hoy en día, las facilidades que nos da lo digital, nos toca aprovecharlo para así poder hacer el ejercicio de la manera que se nos pide. Entonces, pensamos ya en esa situación problemática como tema central, que va a ser el tema central del video. Se busca, y ya tengo definida, mejor dicho, la manera en que va a impactar al receptor, pensando en el componente comunicacional. Entonces, aquí ya nos está dejando claro que tengo que pensar en el componente comunicacional. Entonces, dice que también tengo que elaborar un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática. Puede seleccionar el tipo de texto. Entonces, aquí ya nos habla de un tipo de texto, que cada tipo de texto pues tiene su estructura, ¿no? Entonces nos hablan de un tipo de texto científico, de un técnico o narrativo, a partir de los conocimientos adquiridos en comunicándonos y argumentación, que son los materiales de apoyo. Entonces aquí ya sé que ese escrito que voy a realizar lo debo soportar con la información que me quedó del material propuesto para el desarrollo de esta guía. Entonces es muy importante que sigan los pasos de la actividad para realizarla de la manera que nos pide. Listo, entonces, continúa. Oh my God, disculpen un segundo, listo, ya. Bueno, entonces ya por acá en el tercer punto me dice, luego mediante un video exponga el tema del trabajo en el escrito y al finalizar justificar el tipo de texto que eligió y el por qué. Para la realización del video puede utilizar la cámara del computador o celular, incluso herramientas en línea que le permitan animar o editar. ¿Listo? Ups, se me fue la presentación. Deben un segundo, ya la pongo nuevamente.
Listo, bueno, ya está cargando la presentación nuevamente. Bueno, listo. Ahí ya la están viendo, ¿cierto, chicos? Sí, profe. Listo, perfecto, gracias. Bueno, entonces estábamos acá en el punto 3. Entonces acá nos dice que, bueno, entonces ya voy a la realización del video, expongo el tema tratado en el escrito y al finalizar justificar el tipo de texto que eligió y el por qué. Para la realización del video pueden utilizar la cámara del computador o celular, incluso herramientas en línea que les permita animar, editar, musicalizar y demás. ¿Listo? Entonces ahí ya ustedes tienen la libertad de editar el video, de hacer todo el montaje como quieran. Ya saben que tienen que hacer algo que sea llamativo, que comunique. Y cuarto, para finalizar, elabore una síntesis del escrito en el cual relacione los aspectos más importantes de la situación problemática seleccionada. Entonces, ya saben, son 4 puntos los que deben de realizar para esta guía. Entonces, bueno, el primero realmente es lo que se va a plasmar, ¿no? Que es la situación problemática como tema central. Entonces, por ahí empiezo. Inicio con la elaboración del escrito. Entonces, eso es algo que se tiene que presentar, ¿no? La elaboración del escrito. Ya después voy a realizar el video y finalizo con la elaboración de la síntesis del escrito en el cual relaciona los aspectos más importantes de la situación problemática. Entonces, es muy importante tener en cuenta los lineamientos para la entrega de esta evidencia. Dice que el producto a entregar es un escrito tipo síntesis y el video sobre la situación problemática de su entorno profesional. Entonces, lo que debo de cargar a la plataforma va a ser el escrito y el video. La extensión, el escrito tipo síntesis debe contener máximo 2 páginas y el video debe ser de máximo 3 minutos. Ahí ya me están poniendo un límite. Máximo 2 páginas para el escrito y el video máximo 3 minutos. El formato del documento, o sea, del escrito, debe ser en PDF y el video debe estar en el formato MOV, MP4 o AVI. ¿Listo? Ya tenemos claro, aquí los lineamientos para la entrega de la evidencia son muy claros. Para hacer el envío de la evidencia, ustedes ya saben a dónde remitirse, ya saben cómo hacerlo, ¿listo? Para que puedan anexar su evidencia. Es muy importante que sigan estos lineamientos para que así cumplan con la rúbrica de evaluación. Entonces, esa es la actividad que deben de realizar. Recuerden el material de apoyo, lo encuentran en la fase 1, actividad de proyecto 2, material de formación, ahí está el primerito, comunicación oral y escrita comunicándonos, y el que está abajo también, comunicación oral y escrita argumentación. Son esos dos los materiales de apoyo que ustedes deben de leer para poder realizar su actividad. Aquí está, material de apoyo, fase 1, identificación, actividad de proyecto 2, material de formación y el otro material de apoyo. Esos son los materiales que ustedes deben de leer para la realización de la evidencia. Y por supuesto la lista de chequeo que les mencionaba, que está también ahí en la plataforma, para que tengan en cuenta al finalizar su evidencia o mientras la van realizando, vayan chuleando si cumple o no cumple. Entonces, bueno, ya sé que tengo que mejorarlo. ¿Listo? No sobra recomendarles o recordarles de que siempre sus actividades deben estar debidamente marcadas, ¿no? Con el número de la ficha,
con el nombre de ustedes. La actividad es para realizarla de manera individual. Entonces, no se olviden de poner sus datos. Y bueno, acá en la lista de chequeo, entonces, por ejemplo, selecciona una situación problemática de su entorno profesional y la comunica de forma que impacte al receptor. Bueno, era algo que nos estaba pidiendo en la actividad. Entonces, sí cumple. Presenta un escrito seleccionado, sí cumple. Bueno, entonces ustedes ya van revisando si cumple o no cumple, o si tienen que hacerle algunos arreglos para que quede mejor esa evidencia. ¿Hasta el momento tienen alguna duda de la evidencia? Pueden alzar la manito. Luciana, Paula, Manuel, Wilmer, ¿alguien tiene alguna duda? Danitza. Danitza, ¿quieres hablar? ¿Quieres preguntar algo o se te abrió el micrófono? Mayra. Una pregunta, ¿en el video debe tener edición? Es decir, además de quizá la musicalización, ¿debe tener algún tipo de animación o es una opción? Es una opción. Gracias. Es una opción. Ya es la creatividad, todo lo que ustedes le quieran poner. ¿Listo? Es, como dice aquí, para la realización del video puede utilizar herramientas para animar, editar, musicalizar, como quieran ustedes. La idea es que sea llamativo, que impacte y que cumpla con las características que nos está solicitando en la guía. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, por acá en el chat hay una pregunta. ¿En el video debemos aparecer nosotros? No necesariamente. En el video, en la guía no nos está especificando de que sí o sí tiene que aparecer la persona que realiza el video. No, no necesariamente. ¿Listo? No hay problema. Si ustedes desean sí, si no, no. ¿Tienen alguna otra duda? No, yo creo que ahí todo bien. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a entrar en contexto y vamos a hablar un poco sobre la comunicación. La comunicación es una herramienta súper importante para la vida de todas las personas. Imagínense qué sería de la vida sin la comunicación, de las empresas sin la comunicación. Y la comunicación es una palabra grandototota que abarca muchísimas cosas y muchísimas maneras también de comunicarse, ¿no? Entonces, es algo muy importante para la vida del ser humano, de las empresas, de los emprendimientos, de todo. La comunicación, hablar de comunicación es hablar del ser humano como un ser social, como individuo, estructurando en su historia, su cultura, su genética, que a su vez configura la forma de percibir y relacionarse con el mundo, haciéndolo único con la conexión de pensar, sentir, actuar. Hablar de comunicación implica mencionar elementos, procesos y contextos. En este orden, se puede decir que la comunicación es el factor individual más importante que afecta la salud y las relaciones de una persona con los demás. Esto lo dice Pinto. La comunicación es algo muy grande, como les decía. Es algo que también se diferencia de las culturas, de la religión, lo diferencia la política, lo social, todo, ¿sí? La comunicación
es algo que todos necesitamos, que tiene una estructura, que genera muchos sentimientos, y es muy importante aprender a comunicarnos de la manera más asertiva posible, que obviamente pues no todo el tiempo nos vamos a lograr comunicar asertivamente, no todo el tiempo lo vamos a poder hacer, pero creo que tenemos el reto y sería chévere interesarnos en adquirir la habilidad de tener una buena comunicación. El concepto, cuando hablamos del concepto y buscamos comunicación, dice que es la acción de comunicar o comunicarse. En latín, comunicaré, hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Y este es un proceso por el cual se transmite y recibe una información. Entonces aquí es cuando ya hablamos de los elementos de la comunicación, que es importante conocer el proceso, cómo se lleva a cabo ese proceso de la comunicación, en el cual existen unos elementos, y esos elementos debemos de tener muy claro cada uno qué función cumple, ¿no? Entonces, por ejemplo, los elementos de la comunicación son el emisor, el contexto, canal, código y referente, mensaje y receptor. Cada uno tiene una función. Entonces, por ejemplo, el emisor es quien envía el mensaje. El contexto es el lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. Y el canal por donde se envía el mensaje. El código, el conjunto de signos con los que se forma un mensaje. El referente, lo que se evoca en el mensaje. El mensaje, lo que el emisor le dice al receptor. Y el receptor es quien recibe ya el mensaje que el emisor emitió. Entonces, todos esos elementos son muy importantes en una comunicación. Ahora, les voy a enviar por el chat un enlace para que por favor ustedes me escriban para ustedes qué es la comunicación. Entonces, aquí les habilité un Padlet. Yo quiero conocer para ustedes qué es la comunicación. ¿Qué significa comunicación para ustedes? No nos vayamos a los términos científicos o a los términos de la Real Academia, no, nada. O sea, para usted, Luciana, para usted, Paula, para usted, Mayra, para usted, Bernardo, ¿qué es la comunicación? Entonces, ahí está el enlace para que por favor empiecen a abrir a dejar sus opiniones allí. Les voy a dar 5 minutos para que me vayan llenando el pad. Mayra. Profe, es que no me aparece en nada en el chat. Me aparece como no tienes acceso al chat. ¿No tienes acceso al chat? ¿Ya intentaste de nuevo? ¿Refrescaste? Refresca. Voy. Refresca e intenta acceder al chat nuevamente. Hola, profe, ya me volví a unir. Pues me aparece sin nada todavía. Ahí copia nuevamente el enlace al chat. Ahora sí. Gracias, profe. Listo, con gusto.
Bueno, por acá ya empezaron a dejar todos en el Padlet. Por acá nos dice, la comunicación dependiendo el contexto es dar a conocer una idea o información de la manera más efectiva y clara por cualquier medio. Comunicación es la manera en la que podemos expresarnos, ya sean opiniones, sentimientos o ideas. Es lograr establecer un canal de comunicación entre dos o más personas. Es poner a los demás en contexto de lo que uno es, quiere o necesita. Es generar conversación, relacionamiento. Se me perdió. Comunidad. Es lograr establecer un canal de comunicación entre dos o más personas, transmitir un mensaje a partir de distintos medios, ya sean orales, digitales o escritos. Muy bien. La comunicación para mí son las formas en las que el ser humano, no importa de dónde venga ni por cuánto ha pasado, ya que por todas sus formas de expresar un diálogo o noticia o premisa se podría entender fácilmente. La forma en la que recibimos y damos información. Listo. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación. La comunicación es algo gigante, es algo en la cual nosotros podemos expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, y es importante que aprendamos a hacerlo de manera asertiva, de manera efectiva. Cuando nosotros hablamos de comunicación, y como en la evidencia nos están hablando de que debo expresar una situación problemática, ¿no? De una manera en que sea llamativa. Entonces, ahí a veces nos cuesta un poco trabajo, pero de eso se trata en la vida, ¿no? De transmitir el mensaje de una manera llamativa, clara, concisa, para que finalmente el receptor comprenda ese mensaje que nosotros hemos enviado. Y para eso, para que exista para que el mensaje le llegue al receptor, es importante que conozcamos los elementos de la comunicación con los cuales podemos jugar y con los cuales podemos lograr esa comunicación efectiva. La comunicación, pues como les estaba diciendo, tiene unos elementos muy esenciales, que son los que ya se nombraron, y eso va a permitir que haya una retroalimentación. Entonces es importante que tengamos en cuenta cada uno de esos elementos, la función que cumple y la manera de cómo se va a utilizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es el canal, o sea, el medio por el cual yo envío el mensaje, de acuerdo al canal, el mensaje puede variar, ¿cierto? De acuerdo al canal, puedo transformar ese mensaje para hacerlo más llamativo. Entonces, ¿cuál va a ser el canal por el cual ustedes van a enviar ese mensaje? ¿Cómo lo van a transmitir ustedes? Bueno, por acá les estoy compartiendo la pantalla de el material de apoyo que ustedes, de uno de los materiales de apoyo que ustedes van a ver, ¿no? Entonces aquí nos hablan de la comunicación oral y escrita, comunicándonos. Aquí nos habla de la comunicación, esto ya lo habíamos leído. Vamos a... Aquí hay un video. Vamos a ponerlo. No sé si lo escuchan, me confirman, por favor. Naturaleza de la comunicación.
En cuanto a la naturaleza, la comunicación se piensa desde la tesis que el individuo en su condición humana se percibe a sí mismo y a su entorno mediante procesos comunicativos. Si bien no se citarán las etapas del desarrollo humano de manera detallada, sí vale retomar algunos elementos que den cuenta que desde edades tempranas se motiva o no al desarrollo del lenguaje y la lectura. Tal vez desde allí se comprenderá por qué en muchos casos el escribir y leer pasan a ser necesidades de segundo orden. Vale recordar que el proceso de socialización se afianza en la infancia y que en esta etapa se inicia el proceso de lectoescritura. Al respecto a esto, Quintero en 1997 señala que solo se consolida plenamente 2 décadas después, acorde con el desarrollo de las estructuras neurológicas pertinentes. Lo que invita a pensarse en las barreras de la comunicación, toda vez que los contextos de desarrollo en edades tempranas marcan significativamente la creencia de virtudes propias como el hablar en público, el leer y el escribir, habilidades que se desarrollan de manera simple o compleja según estímulos, oportunidades, procesos y patrones comunicativos en estas edades. Con esto no se estima que no se pueda lograr ser lectores, escritores u oradores. Solo quiere decir que hay que mirar la historia para comprenderla, escribirla, contarla, fortalecerse y asumir retos, a la vez que se consideran estas habilidades como parte del crecimiento integral, en el que la lectura, la oratoria y la escritura pasen a ser necesidades de primer orden en lo profesional. Bueno, un video que nos habla de la importancia de la comunicación, ¿no? De lo que la comunicación nos brinda y de que podemos irla fortaleciendo como habilidad en el contexto en donde nos encontremos. Acá nos habla del proceso de la comunicación, que era lo que estábamos hablando hace un momento en la otra diapositiva. Entonces, el proceso comunicativo es muy importante que lo tengan en cuenta. Acá nos habla de ese proceso comunicativo, nos habla de los contextos comunicativos y las actitudes frente a la comunicación. Entonces nos habla de una actitud pasiva, que es la persona que asume una actitud pasiva, como su nombre bien lo dice, en el momento en que calla ante el maltrato que recibe, se suma a otra tesis, así no esté de acuerdo, no cree en sus conocimientos, no le es fiel a esto, se deja llevar por lo que digan los demás. Entonces, esa es una actitud pasiva, ¿cierto? Entonces, también está la actitud agresiva, está la actitud asertiva, pues que esta es definitivamente la mejor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de asertividad, pues es una persona que marca respeto por el otro, por el mensaje que le está transmitiendo la otra persona. Implica tolerar lo intolerable. Entonces, aquí es una tolerancia extrema, respetar lo que la otra persona dice. La asertividad implica la tranquilidad consigo mismo y con el otro. Implica gestión de emociones, que ustedes saben, y gestionar las emociones, dominar las emociones, es algo súper complicado, algo bastante difícil, pero se puede lograr. Y la inteligencia emocional es otro tema también que es de gran importancia, pero que pues no siempre somos inteligentes cuando hablamos de las emociones. Entonces, una persona asertiva, como pueden darse cuenta, tiene varias características que son muy importantes, pero que pues son difíciles de lograr, ¿no? Pero pues con trabajo, con conciencia, con dedicación se pueden ir logrando poco a poco. Que claro, en ocasiones no seremos asertivos porque pues de pronto nos va a ganar el momento, digamos, la rabia o qué sé yo, lo que se dé en el momento, entonces tal vez no vamos a actuar de la manera más asertiva, pero toca tratar de manejar la asertividad lo que más podamos. Entonces, actuar de esta manera es
muy importante para transmitir los mensajes de la manera correcta. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Siempre tratar de tener la actitud asertiva y no la pasiva ni la agresiva. Pero pues ustedes se van a encontrar en cualquier momento en esos contextos comunicativos o en esas actitudes que tienen las personas cuando hablamos de comunicación. Por acá nos dice, por último, vale señalar que nadie es totalmente pasivo, agresivo o asertivo, como les decía hace un momento. O sea, siempre vamos a variar de acuerdo al contexto o la actitud en los procesos comunicativos. Siempre va a suceder una u otra, ¿sí? Pero pues debemos de ser conscientes y de tratar de empezar a concientizarnos de la actitud asertiva y tratar de aplicarla lo que más se pueda. Acá nos hablan también de la comunicación verbal y no verbal. Entonces, es importante la comunicación no verbal porque debemos de fijarnos en ese lenguaje que expresa nuestro cuerpo. Entonces, nos habla, bueno, teniendo en cuenta que todo comunica, es importante no comunicarse con esto. La comunicación no verbal marcada por miradas, gestos, posturas o cualquier otra forma de transmitir un mensaje en un contexto interactivo. Entonces, permite pensarse de manera rústica que la comunicación no verbal por estos tiempos sea afianzada en la medida que la tecnología propicia procesos comunicativos no verbales como son Twitter, WhatsApp, correos electrónicos. Esto ya es una comunicación digital, ¿no? Pero también hace parte de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, que se utilizaba mucho, bueno, todavía se sigue utilizando a través de las miradas, de los gestos, de las señas, a veces es mal interpretada, ¿no? Porque pues no se está enviando el mensaje verbalmente, sino que a través de unos gestos que tal vez una persona puede interpretarlas de una manera que tal vez no es así. La comunicación no verbal, existe la kinésica y la proxémica, entonces es importante que se conozca las diferencias entre cada uno. El paralingüístico también es muy importante. Acá está la explicación de cada una, que es muy importante que ustedes lean este material de apoyo a profundidad y lo interioricen para que puedan realizar su evidencia. Y nos habla también de la expresión y la voz como herramienta. La voz como principal característica de la comunicación verbal. Entonces, aquí es cuando ya se da una comunicación verbal y es importante tener en cuenta el tono de la voz, si habla rápido, si habla lento, si sube el tono de la voz, si es bajo el tono de la voz, todas esas cosas tienen que ver con esa comunicación verbal, ¿no? Entonces, eso también puede dar a entender el mensaje de una manera diferente, ¿no? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Acá nos da unas recomendaciones, hacer ejercicios de autorregulación antes de comunicarse con el otro, especialmente con contextos que generan miedo, ansiedad o estrés, cuando se va a hablar en público o en una situación personal, familiar, laboral o social determinada. Aquí entra en juego lo que es las emociones, ¿no? El gestionar emociones, que es algo completamente complicado, el manejo de las emociones, pero se puede lograr. ¿Qué quiero yo transmitir con ese mensaje? Entonces acá nos hablan de transmitir confianza, seguridad, asertividad, entonces debemos de ser muy conscientes de cuando se va a transmitir un mensaje, de qué manera lo voy a transmitir, qué tono de voz voy a emplear, porque puede a veces distorsionar ese mensaje que voy a transmitir en la manera como lo hago o de pronto si lo hago en un tono de voz fuerte. Todo eso tiene que ver, entonces debo de ser consciente de esas cosas que suceden en el momento de transmitir un mensaje.
Recomendación 2, es recomendable ser conscientes de la intensidad, tono, entonación, timbre de la voz, lo que les estaba hablando. Intensidad, tono, entonación, el timbre. Entonces, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Acá nos hablan también de escuchar con los sonidos. La oratoria no se puede simplificar al proceso del habla. Toda vez que hablar implique escuchar activamente, lo que a su vez requiere activar todos los sentidos en este ejercicio y así lograr leer la emoción del otro. Cualquiera que este sea, público, grupo pequeño o persona, tiene que conectarse con sus necesidades y lógicas, aceptar la diferencia, conversar y crecer con ella. En fin, llegar a ser empático con las demás personas en los diferentes contextos que se interactúan. Entonces es muy importante, aquí nos hablan de algo que es indispensable como la comunicación y es la escucha. La escucha es algo que debemos de mejorar, de que es un sentido que algunas personas lo tienen perdido, de que a algunas personas no les interesa, no se concientizan de que escuchar es muy importante. Y aquí nos dan algunas estrategias para mejorar la escucha. Entonces, la primera, prestar atención, concéntrate en lo que está diciendo la persona. 2, evita juzgar. Cada uno de nosotros tiene sus propias creencias y juicios, trata de ser imparcial. Entonces, ahí es cuando tenemos que pensar en tolerar, en respetar las creencias, los juicios, las ideas de las otras personas y pues ser imparcial o respetar simplemente y pues si uno tiene otra postura, tenemos que escuchar las de los demás. Tranquiliza tu mente. Si tus pensamientos se van de un lado al otro, vuelve a traerlos a la conversación. No dé consejos. Antes de dar un consejo, primero pregunta si la persona está buscando un consejo. No interrumpas. Evitar mostrar que tu tema es más importante que el que estás escuchando. Guarda silencio. El silencio ayuda a la concentración y favorece la calma. Es importante que mientras una persona nos está transmitiendo un mensaje, guardemos silencio. Escuchemos. Primero se debe escuchar. Fíjate en el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es importantísimo. Aquí lo dice, observa el lenguaje corporal, dice más que las palabras, por eso es que debemos de fijarnos en ese lenguaje corporal que nosotros utilizamos al transmitir un mensaje, porque a veces puede ocasionar lo contrario del mensaje que quiero transmitir o puede llegar a afectarlo. Confirma lo escuchado, resume la conversación, confirma lo escuchado para lograr la efectividad. Entonces, es muy importante que primero aprendamos a escuchar. Y aquí hay unas estrategias para mejorarlo. Acá nos habla de la importancia del discurso, las características de una charla y la exposición. Entonces es importante cómo nosotros damos un discurso, ¿sí? Cómo hacemos una exposición, de qué manera la realizamos para así lograr transmitir el mensaje que queremos. Nos hablan de unas habilidades de un comunicador eficaz, entonces aquí hay una lista. Entonces dice, soy consciente de que todo comunica, era lo que estábamos hablando hace un momento. Hay un mensaje que comunicar, hay un cuerpo, hay un rostro, hay comunicación verbal, no verbal, entonces debo ser consciente de que voy a transmitir un mensaje y que todo comunica. Si yo estoy hablando y ustedes me están viendo la cara, me están viendo el cuerpo, me están viendo la manera en cómo yo estoy expresándome, entonces es importante que seamos conscientes de eso. Tengo claridad que el proceso de comunicación es circular y complejo. Entonces, lo que les hablaba al inicio de la sesión, la comunicación es algo inmenso y es algo complejo que debemos ir mejorando con el tiempo, debemos ser conscientes sobre todo eso, ¿sí? Porque yo sé qué es la comunicación y sé que existen unos elementos y sé que hay una comunicación no verbal y sé que hay una comunicación verbal y sé que debo escuchar y sé todas esas cosas, pero si
yo no tengo claro ese proceso, pero si yo no soy consciente, va a ser muy complicado que lo haga efectivamente. De acuerdo al contexto en el que me encuentre, puedo asumir una actitud pasiva, agresiva o asertiva. Entonces, tener conocimiento de esas diferentes actitudes. Y obviamente, pues la mejor es la asertiva. La voz es sensible de manejar de acuerdo a los tonos, la intensidad y la entonación. Entonces, la concientización de que la voz es supremamente importante. Yo tengo que comunicar X mensaje, ¿cómo le voy a comunicar? Con una voz fuerte, un tono alto, de pronto voy a comunicar un mensaje a un grupo de trabajadores y lo hice de manera tal vez despectiva o lo hizo de manera fuerte que sonó a regaño y yo no quería comunicarlo así, entonces por eso es tan importante fijarnos en el tono de la voz. Cuando hago una presentación ante un público manejo diferentes intensidades del tono, entonces pues dicen que cuando uno habla ante el público uno debe de modular la voz, de hacer esa entonación como que sube, baja, para no aburrir a las personas. Cuando hago una presentación, bueno, ya. Cuando estoy en diálogo con una o varias personas, pongo a disposición todos los sentidos. Ahí está incluido el importante de la escucha, que ya hablamos de él. Puedo escuchar con los ojos y con la piel. Controlo el miedo cuando me voy a dirigir al público. A veces es complicado, a veces nos cuesta trabajo dirigirnos ante el público, pero debo ser consciente de que de confiar, ¿no? De confiar en lo que voy a decir, en el mensaje que voy a transmitir, de estar seguro. La seguridad va a mitigar un poco el miedo. El miedo muchas veces no se va a perder, pero si usted está seguro de lo que quiere transmitir, está seguro de ese mensaje que construyó o por el cual trabajó mucho tiempo, pues no tiene por qué tener miedo. Pero igual el miedo va a existir, pero si hay seguridad, va a disminuirlo un poco. Si tengo una exposición, la preparo con todo el empeño para que todo salga bien. Planifico mis discursos, cualesquiera que estos sean. Siempre hay que planificar las cosas. Entonces, bueno, en sí, este es el material de apoyo que ustedes van a, ahí lo hicimos rápidamente, pero ustedes van a leerlo detenidamente, a conciencia, si de pronto leen y hay una palabrita que no entiendan, pues entonces pueden ir al buscador de su preferencia y buscan ese significado para que no les quede la duda, o si tienen alguna duda que puede esperar, pues me pueden escribir a través de la plataforma o el correo electrónico y lo resolvemos, al igual de la guía, ¿no? Yo sé que ya les expliqué la guía, pero de pronto cuando ustedes estén realizando la actividad, si les surge alguna duda, pues con mucho gusto voy a estar para resolverles las dudas que tengan. No sé si tengan alguna duda hasta el momento del material de apoyo, de las guías de aprendizaje, pues estoy aquí para escucharlos. Mayra, Danitza, Bernardo, Paula, Luciana, Edison. ¿Tienen alguna duda? Yo sí tengo una duda, profe. Por ejemplo, los problemas de comunicación que menciona para el video y el escrito, por ejemplo, se pueden como problemas, no como por decirlo del entorno laboral, sino como de la profesión, por ejemplo, en comunicación y en las redes sociales, el problema como de sobreinformación o de información no verídica, cosas así también se podrían decir problemáticas. Sí, válido, sí. Listo, gracias. Vale, con gusto. Sí, Bernardo.
Que realmente durante la anterior reunión y esta, todo entendido por mi parte. Se ha sido muy claro. Vale, listo, me alegra. Bueno, chicos, eso era lo que tenía preparado para el día de hoy. Dejarles muy clarito que tengan en cuenta esta información de esta diapositiva de aquí, que son las dos evidencias que vamos a trabajar durante este mes, las fechas para que las tengan claras, las dos actividades que se van a realizar, que lean muy bien las guías, el material de formación para que puedan cumplir con las rúbricas de evaluación. Y pues socializar la guía, socializar un poquito el material de apoyo y pues finalmente hacerles la recomendación de que lean el material de apoyo, lean y conozcan la guía de aprendizaje, tener en cuenta la fecha de inicio y cierre de actividad, tener en cuenta la organización, responsabilidad y cumplimiento, respetar los derechos de autor. Y pues recordarles que estaré pendiente si tienen alguna duda al correo electrónico o por la plataforma, pues pueden comunicarse y por ahí estaré atenta para resolver y atender lo que ustedes necesiten en cuanto a la competencia, a la transversal de comunicación. ¿Listo, chicos? Muchísimas gracias a todos por haberse conectado, por haber participado. La próxima clase pues íbamos a dialogar entre todos, entonces es importante que pues hayan leído los dos materiales de formación, los que mencionamos, para que puedan participar, ¿listo? Para que podamos hacer la dinámica que tengo planeada para el próximo martes. Entonces el próximo martes nos encontramos nuevamente a las 7 de la noche. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado, que tengan una feliz noche. Vale, hasta luego, profe, descanse. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho Gracias, gusto, feliz gracias. noche.